Ya. Vamos a dar la bien- Vamos a dar la bienvenida a esta instancia de Utextil, webinar Vinculaciones de Oficios para el Diseño. Nos convoca hoy día, martes 26 de octubre, de 6 a 19:30 aproximadamente. Vamos a dar un saludo general a todos y todos los presentes, y en especial, ¿cierto?, nuestros expositores, representantes de Guara Diseño, de Lava y de Lu. Saludo también al resto de los estudiantes, comunidad, etcétera, que se integran a esta instancia. Así que ahí un saludo a todos. Vamos a iniciar. Primero que nada, ¿qué es Utextil? Vamos a dar un pequeño contexto rápido para saber por qué convocamos a esta instancia. Esta instancia nace de la Escuela de Diseño, que tiene Diseño Industrial y Diseño en Comunicación Visual, y bueno, la sigla es Utextil, y es la apertura del área que hay en la escuela y en la carrera de Diseño Industrial, porque muchas veces el diseño industrial se asocia con otros materiales más rígidos y con ciertos proyectos y productos y servicios, y el área textil en nuestra escuela no ha tenido una continuidad constante en el tiempo, y estos últimos años se ha integrado como un oficio muy importante, y no solamente lo indumentario y moda, sino que a través de nuevos soportes. Esta instancia de Utextil busca reflexionar sobre este espacio de los materiales y técnicas textiles en el ámbito del diseño industrial y generando otros productos, otros servicios, otras instancias, y es apoyar a nuestros estudiantes en torno al material textil, al uso y manejo de máquinas, y también que puedan apoyar sus propios proyectos personales, sobre todo ahora con esta mirada que hay del emprendimiento y la innovación. Este objetivo es sumamente relevante porque con todo el tema de la sustentabilidad, cambio climático, que es un tema que siempre ha estado presente, pero hoy en día somos conscientes, la industria textil surge como una industria muy contaminante, y nosotros como diseñadores, como artistas, como proyectistas, ¿cierto?, de los materiales, nos tenemos que hacer cargo y cómo podemos incorporar esta visión, esta mirada con la problemática actual medioambiental. ¿Raúl? Ya, Raúl ahí se cayó un segundo, voy a continuar yo. Las asignaturas que se dan actualmente son objeto textil y producto de aplicación textil, y ahí los alumnos aprenden a hacer un manejo, uso de las máquinas, y también hemos dado cuenta que los talleres de diseño, los clásicos talleres de la formación del diseño visual e industrial, el textil pasa a ser un formato súper importante para el desarrollo de nuevos proyectos. Dentro de estas experimentaciones que no tienen como fin llegar a un producto o servicio final, sino que ir probando, los alumnos han desarrollado algunas exploraciones en indumentaria, en habitáculos, en cómo mejorar algunos estampados con timbres, con corte láser, etcétera, e ir probando y mezclando materiales. El objetivo de estos electivos es la experimentación más que un producto propiamente tal. También el utilizar formatos no habituales, rígidos, para el fomento de labores o bordado, tejido, etcétera. También como ir trabajando otras instancias, y también en formatos textiles, probando nuevas formas y nuevos formatos. Ha surgido en nuestra escuela una alta experimentación por el corte láser en formatos de cuero, fieltro, madera, MDF, etcétera, donde puede permear a otros objetos desarrollados y de interés del ámbito del diseño industrial. En el año 2019 nosotros ya generamos un seminario textil que tuvo invitados Janome, algunos proyectos como Field, Fulltex, Weke Outdoor y Santiago Slow, de alguna manera discutiendo sobre estas perspectivas textiles, que hoy en día nos convoca estas vinculaciones de oficios para el diseño con nuestros 3 invitados, que desde ya les damos un aplauso y les agradecemos esta instancia. Y básicamente la pregunta que nos convoca acá es: ¿cómo afrontamos los nuevos desafíos y que integran o vinculan en los oficios textiles con nuestra práctica? De alguna manera, de manera exploratoria, nos hemos dado cuenta que desde los biomateriales, desde la impresión 4D, el upcycling, fabricación digital, nanotecnologías y otras perspectivas, nos ayudan a pensar en el textil, no solamente como un material, sino que desde el oficio o desde la experimentación podemos llegar a nuevas perspectivas en lo que es perspectiva. Los expositores, Guara,
que se dedica al estampado manual en distintos soportes, Lava, en la exploración y desarrollo de biomateriales, y Loop, en la fabricación de objetos y proyectos vinculados a artesanos, nos van a ayudar a reflexionar sobre cómo ha sido su trayectoria en la experimentación y desarrollo en sus proyectos y cómo esto ha permitido generar nuevas posibilidades. En una programación base vamos a partir con Wara, y después con Lava y Loop, esperamos terminar ahí a las 19:30. Vamos a tener un concurso para los asistentes, donde vamos a regalar unos libros para los que se queden al final, en este ámbito de textil, para que puedan ahí seguir fomentando su aprendizaje. Entonces vamos a dar un aplauso inicial a esta instancia a Isidora, Rafael y Alejandro por acompañarnos acá y darnos este tiempo. Y Isidora, comenzamos contigo. Ya, hola a todos. A ver, Tienes que dejar de compartir, me dices. Sí, acabo de dejar de compartir. Y ahora voy yo. Ustedes me dicen si se escuchan bien. Se escucha bien y se ve bien, Isi. Perfecto. ¿Ya, todo bien? Súper. Sí. Ya voy a partir. Mi nombre es Isidora Nicoletti. Soy diseñadora industrial de profesión, artista en marmolado y fundadora de Wara Diseño. Acá les voy a contar un poco de mis hitos como de chica, que en verdad forjan lo que soy ahora. Y esa inquietud siempre como con el diseño. Siempre mi vida ha sido en torno como a las manualidades, al oficio y al diseño. Me crié en una parcela donde nos enseñaron que podíamos hacer de todo, literal de todo, y mi abuelo era un ejemplo de aquello. Recuerdo yo como a los 6 años que mi abuelo se compró un camión de retazos de maderas. Y llegó eso y lo tengo tan marcado, y ahí mi abuelo me enseñó mucho que en verdad todo lo podíamos hacer, estábamos muy lejos de todo, entonces teníamos que arreglarlas nosotros mismos para las cosas del colegio, para los juegos, para cualquier cosa que quisiéramos tener. Entonces en verdad que aprendimos de todo teniendo como esa infancia. A los 13 años me dio un parálisis facial, y ahí como parte de la terapia conocí las mostacillas. Estas cositas que se podían, como puntitos de colores, que tú podías hacer cualquier cosa. En verdad fue mi terapia. Tengo recuerdos a los 13 años, igual es heavy que se te paraliza un lado de la cara, pero no tengo ningún recuerdo de eso. Tengo más recuerdos de todas las cosas de mostacilla que hice, y ahí también el bichito emprendedor que todo lo vendía. En mi familia vivíamos 11 personas juntos y éramos la mayoría mujeres. Entonces, el hacer cositas y que mis tías me lo pudieran vender, mi familia, esa fue mi terapia. Y también descubrí que el hacer con las manos era como parte de mi vida. En segundo medio, yo me fui a vivir a Quillón, cerca de Chillán, y no sé si ese estilo acá en Santiago, pero en el sur, en la media, te empiezan a llevar a universidades y hacen recorridos. Yo fui a la Universidad del Biobío y quedé impactada en la escuela de diseño, porque vi cómo doblaban madera con agua y electricidad. Entonces, ahí en segundo medio sabía que era diseño, no sabía qué era diseño. Dije, ya voy a estudiar diseño industrial. Y nadie me lo sacó de la cabeza hasta que entré a estudiar. Estudié diseño industrial en el Duoc. Egresé el 2013. Y mi proyecto de título fue del Mimbre. Justo estaba como de Underhouse, partiendo como el tema de ligar los oficios con el diseño. Y ahí ya no paré con los oficios. Ya estaba un poco desilusionado un poco de la industria, que era tan masivo y todo eso. Así que me fui por el tema de los emprendimientos y los oficios. Trabajé en 2 emprendimientos dirigidos por mujeres. Trabajé en una fábrica de carteras de cuero, donde aprendí muchísimo sobre todos los procesos, cómo uno podía transformar del dibujo a algo ya más que lo tangible, que lo podíais tocar. Entonces era súper entretenido. Y después trabajé donde trabajamos con mujeres artesanas del sur era de Pucón, como una zona cerca de un volcán, con mujeres mapuches, y ahí un poco también aprendí lo que era como llevar un emprendimiento y todo lo que estaba relacionado a aquello. Y el 2017
en un episodio así como que ya no quería nada con nada, un poco aburrida como de esta dinámica del trabajo, decidí renunciar. Ya estaba con mi marido, entonces mi renuncia fue ese empujón que también tenía mi marido de hacer nuestro propio como taller, nuestra propia marca, que se llamaba Guara Diseño. Guara significa estrella en Aymara, porque queríamos que fuera algo, una palabra corta y que tuviera relación con algo que habíamos vivido. Entonces, Guara Diseño parte por esta búsqueda de encontrar algo que me hiciera feliz y como algo único. Al principio desarrollábamos la técnica de la serigrafía, que era muy bonita y todo, pero yo no me manejaba y la encontraba que era demasiado cuadrada. Ahí mi marido era el experto porque también es diseñador, así que hacíamos los trabajos de serigrafía en sus tiempos libres. Entonces teníamos unos horarios que no eran como para llevar una vida. Ahí se puede ver que hicimos, con saber hacer, hicimos estos como kimonos de violeta, que después lo bordaron, y ahí un poco cuando ya empecé a descubrir el marmolado y que también serigrafía la marca. Acá no sé si se ven bien, es que busqué unas imágenes muy antiguas, esto es del 2017. Conocí la técnica del marmolado porque mi marido me dice, oye, ¿y si están haciendo este taller de marmolado, te tinca? Y le dije, obvio, como que lo encontré demasiado bonito, como ya había renunciado, estaba como en esta búsqueda de hacer algo que me hiciera bien, que me hiciera feliz. Fui al taller de marmolado, estos fueron mis primeros marmolados de la vida. Y acá quedé encantada con la técnica de esto de que, porque el marmolado es básicamente que ustedes pintan sobre el agua y después se traspasa la superficie. Y me encantó eso que no pudieras controlar nada. Soy diseñadora industrial, soy muy cuadrada para todas mis cosas, entonces esta técnica que me llevaba un poco a soltar todo eso, como que quedé encantada, porque aparte que ustedes van poniendo las gotitas, se puede ver en la imagen derecha, que al final también no es lo que tú vas a estampar finalmente, porque uno estampa el reflejo, y los colores tampoco son los que uno ve ahí. Cuando uno pone la gotita de color se expande como él quiere, entonces como ir soltando y todo esto mágico me llamó mucho la atención. Llegué a mi casa, me compré todos los materiales y estos fueron mis primeros resultados. No me resultó nada. Nada, y ahí viene un poco mi amor y odio con esta técnica de cómo me resultó el taller y acá no me va a resultar. Entonces, en eso que yo encuentro que también un poco me lo dio la base de haber estudiado diseño industrial, como la metodología, y entender que los errores son parte del proceso como de aprendizaje. Entonces, como me encantó tanto la técnica, y yo aprendí marmolado en papel, que a pesar que son los mismos materiales que se usa para el textil, son diferentes los tiempos. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver que se veían, que no me salían como aureolas que salen normalmente si uno pone el color y se expande naturalmente, me salían estos tipos soles. Entonces ahí también hablando con mi marido fue como ya, ¿por qué me resulta en el taller y no me resulta ahora a mí? Y empecé a investigar, no hay información sobre el marmolado, no hay una receta del marmolado, y empecé como a experimentar nomás. Entonces siempre experimenté mucho y me di el tiempo de experimentar, estuve 6 meses experimentando, chiquillo, y empecé a entender que el agua reacciona como uno la trate. Ya está probado científicamente que el agua reacciona si uno lo trata mal o si lo trata bien, influye si hace frío, si hace calor. Por ejemplo, ahora entiendo por qué me salen aureolas, o sea, por qué no me queda la aureola sino estas como puntas, y era porque hacía frío. Entonces también todo esto se transforma dependiendo del ambiente. Depende también que suena medio cursi, pero depende de como tu energía, de cómo tú te sientes en ese momento, y como sobre todo lo que tú no puedes controlar, como todo lo que uno piensa, pero de repente como se me olvidó esta palabra, pero como que cosas que uno no te das cuenta que estás estresado, pero el agua sí se notaba que tú estabas estresado. Entonces, entender todas estas cosas y por qué me resultaba a veces los colores de una forma y de otra forma, me llevó mucho tiempo, pero lo logré.
Acá fueron mis primeros resultados, porque también pasa lo otro, que uno se imagina y tiene la expectativa de hacer las cosas de una forma y no van a salir de esa forma que tú te la imaginas al principio. Entonces aquí estaba un poco ya logrando la técnica, los textiles me quedaran como yo quería, porque la idea del textil es que uno trabaja con toda la fibra, no con la superficie que uno trabajaba en el papel. Y acá me empezó a resultar un poco la cosa, y claramente no son los mismos resultados que ustedes pueden ver hoy día en mi Instagram, porque llevo 4 años marmolando, pero me pasa lo siguiente, que me resultaba en una tela, pero cuando volvía a intentar en otra tela, volvía a hacer todo un proceso de aprendizaje nuevo. Y ahí descubrí que el marmolado funciona, por lo menos la técnica que yo le enseño, funciona solamente en textiles naturales, que no tengan fibras de poliéster, ni de plástico, ni nada de eso, que me funcionan más las telas blancas que las telas crudas, porque las telas blancas están más procesadas, que no podía tratar la tela igual que el papel por la superficie, entonces empecé a probar mordantando las telas por más tiempo. Entonces ahí un poco empezaba como ya a dominar un poco la técnica, que en verdad sí me costó 6 meses. Entonces cuando les enseño ahora en mis talleres, les enseño todo esto y sé responder muchas cosas porque a mí me pasaron durante ese proceso. Y no sé si Mateo o el diseño, todo eso, también te enseñan como a ir, no sé, yo me hice un archivador, iba poniendo etiquetas en todas las telas y ponía por qué me resultaba, por qué no, y iba comparando. Entonces eso me sirvió mucho. Por ejemplo, acá las telas sí me estaban resultando un poco, pero ¿cachai? Cuando me quedaba más denso el agua, las telas quedaran súper bonitas, pero como sale acá la imagen, después cuando se secaba se craquelaba. Y no era algo que yo podía trabajar con una tela que fuera superficial, porque si quería vender productos, tenía que ser una tela que se pudiera lavar sin que se le fuera el estampado. Y ahí un poco ya fui dominando, y los papeles claramente fue lo primero que pude hacer, pero siempre tuve ese bichito, encontrar que los papeles eran súper limitantes, entonces yo le quería llevar a textil. Y en el 2017 la técnica no era conocida, a pesar que es una técnica que se trabaja del siglo XII. En Chile no había nada, o sea, estaba esta persona que yo hice el taller, después conocí a otro, y éramos 4 personas en Chile que lo hiciéramos y no teníamos como cercanos. Todos los referentes son turcos o japoneses. Y ya ahí una vez cuando ya lo logré, cuando ya me sentí confiada y también cumplí mis expectativas de cómo yo quería que fueran las telas, no he parado más. Y ahí ustedes pueden ver que ya los colores me quedan mucho más fuertes, que también depende de cómo uno se siente ese día, del estado de ánimo. Comencé a hacer talleres, ahí pueden ver al Marco, que fue una de las primeras personas que fue a mi taller, y ha sido súper bonita la experiencia de enseñar. No sé, nunca he querido hacer clase en alguna universidad ni nada, me gusta más este formato como de enseñar a pequeñas personas y las que están interesadas en tu oficio. Y he hecho talleres, partí en casa de oficio, bueno, este es mi primer taller que fue en La Planta, he hecho en casa de oficio, en el Costanera, en muchos otros lugares. Y también empecé a hacer productos. Como yo mi idea era lo del textil y también trabajar un poco en los oficios, empecé a conocer personas que trabajaban en otros oficios como el tejido, entonces empecé a desarrollar productos que le ayudaran en su oficio. Entonces por eso los estuches, ese porta como lanas. También quise simular el marmolado con el cemento, y también acá estuve muchos meses tratando de lograr cómo hacerlo, porque el video tutorial que veía en YouTube era unos españoles y casi que el cemento venía listo, entonces a ellos le quedan demasiado bacán y a mí no. Le quise poner este, que es como un tubo que se usa, que lo venden en la ferretería, son como las tapas de estos tubos, y también como que me demoré muchos meses en lograr la técnica, cachar cómo se hacía el cemento, porque también se secaba, yo no le ponía agua, se me quebraba, entonces fue como muy difícil llegar. Lo hice una temporada, ya después vi que no era factible y aparte que estaba full textil. También me empecé a dar cuenta
que estaba teniendo muchos descartes de las telas marmoladas que yo usaba en los productos. Entonces, una forma de poder reutilizar esa tela que me estaba quedando fue empezar a hacer botones. Y hacer botones también fue acuático porque ya no se hacen los botones. Como que mi abuela me decía, pero que ¿cómo lo pudiste hacer? Yo lo hacía cuando chiquitita y ven todas las herramientas, pero la gente ahora lo prefiere comprar. Así que ahí reutilizamos y cada cierto tiempo sigo haciendo botones porque en verdad me quedan muchos como pedacitos chicos y no es la idea botarlo ni deshacerse. Aparte que uno igual le agarra amor a todas las cosas que uno hace. Y también en ya que me fui como haciendo, no sé si haciendo conocida, pero también viendo que podía, ya que tenía como controlado la técnica, podía empezar a trabajar otras cosas, otros formatos, no los productos yo sola, y también una forma de crecer en emprendimiento, siempre la colaboración ayuda, si uno no lo puede hacer todo. Entonces mi primera colaboración fue con la consultora de calzado, Somos 81, y quisimos hacer alpargatas. Acá también fue un proceso súper largo porque nosotros nos compramos un libro, copié los patrones que venían en ese libro, que era uno español, y cuando armé la alpargata no estaba hecha para los pies chilenos. Entonces ahí tuvimos que empezar a hacer muchas pruebas y error. Ahí se ve un poco cómo se trabaja en la horma, que se define un poco el diseño. Después lo traspasamos y ahí un poco lo industrial. Ahí lo pude yo escalar en Illustrator. Ya dejé de usar AutoCAD, en ese entonces usaba Illustrator y ahí se ve un poco que igual puedo, para que me quedaran mejor las plantillas. Ahí se ve un poco el proceso de cuando ya la tela es plana y tengo todas las herramientas y después cuando va agarrando forma, que lo primero es armar el textil y después se pega y esa costura yo la hacía a mano. Entonces ahí se ve ese producto ya como terminado. Y acá en lo final, que también se nota que después que lo hicimos acá, me di cuenta de que el hilo que estábamos usando a mí no me servía mucho, que necesitaba uno más resistente, y a mí me gusta mucho el color, y se nota mucho en los marmolados. Entonces lo que hice fue con el hilo zapatero, o el de macramé, fue ir haciendo como combinaciones, y este hilo me quedaba mucho más fuerte. Y todo lo hacíamos a mano. Y el 2018, ya como mediados del 2018, me gané un Corfo de innovación. ¿Ya? Y con el Corfo, yo decía, ya no puedo ser tan diseñadora de vestuario, ligarme tanto al textil, sino tengo que hacer algo más industrial. Y empecé a hacer mi investigación en madera marmolada. Ya siempre fue mi idea, porque encontré unos referentes que había, los pocos referentes que había en esa época, había una danesa que trabajaba la madera marmolada y a mí me encantaba. De hecho, el Corfo incluía unos pasajes para ir a aprender con la danesa, pero me arrepentí, quise comprarme otros materiales y dije, si voy a hacer esto, que sea como desde mi propia investigación y de mi propia experiencia, no como copiar. Entonces acá se ven mis primeros, siempre pensando el que fuera parqué. Quería hacerlo parqué y después me di cuenta, bueno, acá probando otras maderas. Después me di cuenta que el parqué igual era súper bonito, pero quizás en uso no iba a ser tan bueno, porque la madera se trabaja igual que el papel y el marmolado queda superficial. Entonces, si ustedes quisieran hacer, no sé, limpiar el vitrificado del parqué, se iba a borrar de una. Entonces ahí cambiamos la idea y que no fuera parqué, sino revestimiento. Empezamos a trabajar y ahora diseños, porque este voucher de innovación lo hice con la Adolfo Ibáñez y ellos tenían una máquina de CNC gigante y empezamos ya, no tiene que ser tan fome de rectángulos o cuadrados, sino podemos hacerle diseño. Entonces acá empezamos a hacer como esta escama de pescado, empezamos a trabajar con otra figura, siempre armando como una
Si se da cuenta, pegamos en la pared. Y ahí también se ven uno de los primeros marmolados, que los marmolados se veían en verdad como muy tenues. Y era porque también pues, seguía la experimentación de la madera y tanto como en los textiles, cambiaba la madera y tenía que volver a experimentar todo de nuevo y como ahí hacer un poco la balanza con los colores, con el agua densa, con el mordiente y todo aquello. Y por un problema que hubo ese día el Adolfo Ibáñez, de que no estaba funcionando la CNC y nosotros no nos quedamos con la gana, el Benja con quien trabajé este proyecto le dijo, no, acá hay una corte láser, ¿por qué no nos conseguimos un pedazo? Y hacemos lo mismo que estábamos haciendo con el terciado, pero ya este es un terciado de 3 milímetros, que era mucho más liviano, iba a ser mucho mejor para pegarlo a la pared, como tenía 1000 veces posibilidades, pero que no se nos había ocurrido hasta ese entonces. Y así quedaron las maquetas de esa vez, luego lo hicimos más masivo para hacer ya los prototipos finales. Y acá se pueden ver ya los prototipos finales, que acá no los quise hacer tanto marmolado todo, sino que se notara la madera y el marmolado. Y esto participé en un concurso de la Semana de la Madera y no ganamos, pero no perdemos la fe. Y esto es lo que he hecho en los últimos 2 años. Seguí perfeccionando la madera. Este año lancé este respaldo de cama. Ya ustedes pueden ver que los colores me quedan mucho mejores. Y podemos ir trabajando. También me encontré el año pasado en pandemia y tenía unos retazos, los empecé a vender y fue furor. Empecé a hacer cuadros con papeles porque ya también me lo estaban pidiendo. También me fui por el tema del marmolado digital en Procreate, entonces creé estos pines. Con los retazos empecé a hacer como otro tipo de productos y también he trabajado en colaboraciones. Siempre he ligado con el tema del calzado porque mi esposo es diseñador de calzado. Acá la idea era como intervención en los zapatos. Acá hice una colaboración con Mochi Mochilam, que lo bacán de esta colaboración era que ellos usaban un papel a base de piedra, y yo con la técnica que utilizaba actualmente no me funcionó, y con las pinturas crack, que no me funcionaba en la que yo usaba, me funcionó acá. Y ahí están los resultados. Hice otra colaboración con el Benja de Simplicity, también aportando con el marmolado. Ahí se ve un poco el proceso. Hice una colaboración con The Catálogo, que es una marca online y tiene tienda en drugstore, y ahí empecé a trabajar y me picó el bichito del marmolado digital. Que el marmolado digital me ahorra muchas cosas, y sobre todo en época de sequía lo estoy usando mucho ahora por el tema de que el marmolado que hago comúnmente usa mucha agua. Y también acá mostrando otras formas de hacer marmolado digital pasado al patch needle, que es una técnica de bordado. Ahí se ve un poco el proceso. Ahí ya hice bambuchas, que tenía muchas ganas de hacerlo. Y también trabajo con algunas marcas de zapatillas donde intervengo, marmoleo la zapatilla. Y pueden ver que he trabajado con Vans, con Converse. Esto chiquillo es súper bonito, pero no funciona. Ya tengo que ser súper honesta, quedan súper bonitas para la foto, pero como trabajo con esmaltes de uña, no se queda por más tiempo, se empieza a salir. Ya lo hice porque estaban haciendo unas cosas por pandemia de hacer Creator, y lo hice, quedó bonito, pero no funcionan. Acá también queda muy bonito, esto es marmolado con spray, pero tampoco queda fijo. Ahora estoy trabajando con Converse, así que ahí se pueden ver unas Converse marmoladas. Y en lo que estamos ahora, estamos full con como les contaba anteriormente, con el marmolado digital. Sigue siendo marmolado, pero yo marmolo el papel y luego lo digitalizo, lo trabajo en programas de edición de Photoshop, luego lo mando a imprimir. Entonces acá ustedes pueden ver mi papel marmolado y llevado a las telas, que como les comentaba me ahorro mucho tiempo y litros que ni se imaginan de marmolado. Y acá pueden ver los últimos proyectos que hemos hecho, lanzamos pañuelos, acá hay un kimono, y salgo con un trago porque quedé seleccionado dentro de 10 emprendimientos, bueno, fueron 2.200 emprendimientos
de mujeres, quedé seleccionada entre los 10 por votación del público, voy perdiendo, chiquillas, así que si quieren votar, invitados a participar, y acá pueden ver el kimono. Y estamos haciendo también ahora bolsos, porque donde trabajo ahora con la impresión, puedo hacer los metros de telas que quiero. Y aún así puedo seguir haciendo que cada producto sea único. Entonces, que eso me llamaba mucho la atención y no quería perder, porque todas las prendas que uno hacía con marmolado eran únicas. Así que estoy full en lo digital por el tema de ahorrar agua, y se van a venir mostrando proyectos. Ahora en junio va a salir un proyecto, o sea, ahora en noviembre va a salir otro proyecto que estoy trabajando con una marca súper conocida, así que no se los puedo mostrar, me encantaría, pero sería spoiler y demanda con la marca. Pero también eso me ayudó a llevarlo y a trabajar ahora lo que estoy trabajando, que es el formato digital. Y cosa extra, como me fui con el tema de los oficios, que acá en Chile es como crafter, con dos amigas hicimos un podcast, porque nos pasaba mucho que en las redes sociales se ve una cosa, pero no se ve el tras de cámara, que es mucho trabajo. Entonces hicimos este podcast para poder educar a nuestros seguidores. Y también el año pasado publicaron un libro de Vamos a Crear Juntas, de la Ala Pablaza, donde sale 40 proyectos de oficios y 40 mujeres. Así que están súper invitadísimos para que vean el libro. Y eso sería. Creo que cumplí el tiempo, Marco. Muchas gracias, Isidora. Un aplauso por toda esta trayectoria que has tenido en el tiempo. Interesantísimo cómo ha trabajado el marmolado en distintos formatos, y justamente eso es lo que queremos instar a la labor proyectual del diseñador, para que saque estos oficios tradicionales y también ir probando en un ida y venir. O sea, y también invitarlos, o sea, no se queden con lo que ustedes aprendieron. Como que tenemos las herramientas, estamos en una época que podemos hacer lo que nosotros queramos, y si no les resulta la idea, chiquillos, no importa, es parte del proceso. Y lo otro que les quería decir, que como he trabajado con marcas y quizá alguno después les sirva, es que cuiden su Instagram o donde muestran su trabajo. A mí me sirvió el Instagram como portafolio. Así que eso es como un tip que le puedo hacer a todos los alumnos, a toda la gente que está. Gracias, Isi. Te pasaste por la presentación, se ve la transversalidad del oficio y cómo pasa por los textiles, y las técnicas se aplican variadamente y permeablemente, sin límites finalmente. Bueno, ahora queríamos dejar, agradeciéndote obviamente, un espacio para que puedan hacer preguntas los chiquillos, no sé, los que están invitados acá, los presentes, no sé si hay alguna pregunta en el chat, chiquillos, invitados. ¿Hay alguna pregunta para la Isi? Sí, me pueden preguntar lo que quieran. Oye, espero que hayan entendido. Yo cuando me pongo así como nerviosa en mi primer webinar, hablo muy rápido y tenía 20 minutos y quería mostrarle todo. Mira, acá Marisa Quijón pregunta, ¿harás talleres presenciales? Bueno, con esta época pandémica está medio difícil, pero No, no sé pero si que... tengo. Buenísimo. Estoy haciendo, y les digo la fecha, el tiro, el 13 de noviembre, y espero que no sea el último, ya que estamos retrocediendo y me da un poco cosa lo del COVID. Tengo el 13 de noviembre talleres, tengo presenciales y online, que el formato online como que la lleva en esta época pandémica. Mira, acá pregunta Nisi algo súper importante para que ganes en lo de Ramazzotti. ¿Dónde votamos? Dice Raúl Vergara. Podrías poner el link en el chat igual, para que todos los que están acá aprovechen de votar por ti. Ya, lo voy a poner en la página de ramazotti.cl, van a tener que ingresar sus datos y votar Guara Diseño. Mira, voy perdiendo, pero tengo la esperanza de que pueda pasar algún milagro de aquí a mañana. Mañana se cierran las votaciones. Wow, ya, entonces todos invitados a votar por la ICI, en agradecimiento, obvio, por esta exposición maravillosa que nos hizo, donde queda más que claro que los oficios textiles no solamente se quedan en los textiles, sino que se expanden a millones de otras áreas, lo que valida mucho más esta instancia que planeamos con Marcos, que es el UTEXtil. Sí. ¿Alguna otra consulta? Ah, mira, Pilar del Real dice, ¿cuál es el valor de las colaboraciones en el éxito de tu trabajo?
No sé si en el éxito del trabajo, sino en el que de repente uno tiene ganas de hacer zapatos, pero tú no podías hacer toda la pega del zapato. Tú no tenías esos conocimientos, así que qué mejor que llevarlo a alguien que tenga esa experiencia y uno colaborar nomás, ponerle como, entregarle tus telas, quizás podemos ver los diseños juntos, pero uno puede llegar a más variedad de cosas. Y también pues, me importa eso de mostrar, como enseño hace tanto tiempo el marmolado, tengo millones de alumnas, como mostrar otras posibilidades y que no solamente se queden con lo que ven en tu Instagram, que la mayor parte de las alumnas hacen eso. Así que por eso trato de variar y de hacer colaboraciones. Mira, buenísimo. Acá tenemos dos preguntas extra, una que me la había saltado de Paula Ron. Dice, no entendí bien la técnica del marmolado digital. ¿Es solo digitalizar el resultado? Sí, o sea, hago el marmolado como en el papel y luego lo escaneo, lo digitalizo y ahí armo unos patterns. Y puedo imprimir telas que no son tan, porque el marmolado que enseño trabajo fibras naturales, que igual en su proceso son súper contaminantes y necesitan mucha agua. En cambio hay en algunos textiles de fibras plásticas que no requieren tanta agua, son más amigables, así que puedo trabajar en más cantidades y con otro tipo de material, entonces me da muchas más posibilidades de hacer otro tipo de producto. Buenísimo. Bueno, tenemos una última pregunta ya para pasar al agua y no pasarnos con el tiempo. Tenemos acá, dice, hola, ¿el agua que se utiliza en el marmolado es solo para una impresión o se puede reutilizar en más de una? No, se puede reutilizar. Tú marmolas, sacas lo que vas a estampar y luego te queda un poco de resto de pintura y tú eso lo limpias y puedes reutilizarlo porque trabajamos con la superficie. Entonces si cae agua o se mancha como el fondo, no importa porque trabajamos con la superficie. Y en eso también me importa mucho como reutilizar mucho el agua que voy a usar. Entonces a mí me queda muy sucia el agua, pero se sigue imprimiendo el marmolado. Buenísimo. Bueno, ya sabemos también que ahora el tema de la sustentabilidad no es una moda, sino que es una Necesidad. necesidad imperiosa, ¿cierto? Así que se agradece también que muestres esa parte que es tan importante ahora. Bueno, gracias Sí. Isi, muy Gracias a ustedes. pasaste como equipo textil, te damos demasiadas gracias. Yo creo que todos los chiquillos también pudieron ver una perspectiva muy interesante de tu trabajo, muy transversal, que es lo más importante. Y eso, pues bueno, te vamos a hacer llegar unas publicaciones como agradecimiento de parte del equipo de Textil. Así Muchas que eso, gracias, un chiquillos. aplauso para Un saludo a la todos. IFI. Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora muy puntuales, como tiene que ser, con el equipo de Lava. No sé si está por ahí Alejandro. Tienes que Sí, acá dejar de estoy. compartir, Isi. Ahí está Voy a Alejandro, buenísimo. Voy a empezar a compartir. Bueno, lo primero, agradecer la invitación y al resto de los expositores. Voy a comenzar. Principalmente la presentación de hoy, voy a tratar de contextualizar rápidamente lo que hacemos como Laboratorio de Biomateriales de Valdivia y después me gustaría presentarles como un caso puntual, justamente el textil bacteriano, y como con el foco de cómo nos podemos aproximar con estos nuevos materiales al diseño textil. Voy a tratar de no demorarme mucho, pero no pasarme. Lo primero es ¿qué es el LabVA? El LabVA es un espacio, un poco de resistencia, que hemos levantado en una cocina en laboratorio en la ciudad de Valdivia, donde investigamos, experimentamos y prototipamos nuevas materialidades. Y el objetivo de todo esto tiene que ver con cuestionar las materialidades que nos rodean y cómo estas materialidades también definen una cierta cultura. Es un espacio que hemos ido refaccionando poco a poco y que hemos ido adaptando a este entendimiento de cómo trabajar con los materiales, pero es principalmente una cocina. Y una cocina donde podemos experimentar de una manera como bien democrática, donde los expertos de alguna manera como que pierden ese podio y donde todos y todas nos podemos un poco sentar a experimentar sin tener una presión que normalmente se asocia como en los temas de laboratorio. El equipo que trabaja en el lab es un equipo bien diverso. Nosotros tenemos un núcleo base de estas 5 personas, tenemos a Esteban, que es biólogo marino, Gaby, que es bioquímica,
yo arquitecto, María José, arquitecta, y la Valentina, diseñadora, y además tenemos un grupo extendido de otras personas que van viendo como una diversidad de temas y entendiendo un poco que el problema material o el tema material tiene que ver mucho con múltiples dimensiones y finalmente se transforma en una excusa para hablar de eso, del tema político, del tema medioambiental, del tema técnico, del tema cultural, ¿ya? Entonces, un poco, y ahí es donde me quiero centrar para contextualizar un poco más, y tiene que ver con que justamente los materiales hablan de una cierta cultura, son reflejos de una cultura. Si miramos atrás, unos 50, un poquito más de años, nos hemos dado cuenta de que el plástico, la presentación o la incursión del plástico era reflejo de un estilo de vida de lo desechable. Y eso vemos la repercusión hoy. Entonces, justamente cuando decimos, bueno, queremos una nueva cultura material, quiere decir en enfrentarnos a qué tipo de materiales queremos construir nuestro entorno y qué tipo de materiales de alguna manera van a ser reflejo de esta nueva cultura. Y en eso estamos. Esos son como un poco las bases que un poco promueven o hacen que surja el laboratorio de biomateriales en un territorio que es de bastante abundancia, como en la zona de Valdivia, la zona sur de Chile, y a partir de estas reflexiones y de este como constante revisar estos temas, nos hemos planteado como 4 pilares fundamentales que como que definen nuestra práctica. Uno tiene que ver con reconocer como que existe una cierta abundancia natural en cada territorio y que es diversa, ¿no es cierto? O sea, la abundancia que existe hoy en la zona de los ríos, de Valdivia, en la zona macrosur, es muy distinta a la de Santiago, es muy distinta a la del norte, y cada uno presenta una cierta abundancia que es una oportunidad material. Lo mismo con los procesos antrópicos o industriales que puedan surgir en estos territorios, cómo esos desechos pueden mantenerse en circulación o resignificarse con nuevos objetos a partir de ciertos trabajos. Un tercer elemento que me parecía muy fundamental, sobre todo hoy en el contexto que estamos presentando, tiene que ver con este valor de la central, un poco entendido en 2 aspectos, en que son prácticas que han venido desde el territorio y que han definido o que están como fuertemente marcadas por temas de temporalidad de ciertas como fibras, ciertas plantas, de cómo se trabajan ciertas materiales y cómo eso también puede informar el trabajo biomaterial y también cargarlo de un contenido cultural. Y un cuarto punto que define nuestra práctica tiene que ver con esta relación con que hoy estamos en una oportunidad o esta crisis medioambiental, sociomedioambiental, nos plantea una oportunidad de poner al diseñador no como un ente como primordial, sino más bien en cómo nosotros podemos empezar a co-crear con la naturaleza y establecer como un proceso más colectivo, más colaborativo de creación, que también le haga un beneficio al medio ambiente y no solamente como una forma más extractivista de actuar como lo hemos hecho en los últimos siglos. Estos 4 pilares lo que han definido justamente es la construcción de una paleta biomaterial. Y como les decía antes, esa construcción de esta paleta biomaterial es reflejo del territorio valdiviano, la que les voy a presentar así rápidamente, pero también si es que con esta metodología vamos a la zona central, vamos al norte de Chile, van a aparecer otros materiales que se van a presentar como una alternativa, no solamente para combatir el plástico, que es lo que normalmente uno como tiende a asociar a los biomateriales, sino que también para generar nuevas formas de construir este entorno, nuevas formas de representar esta cultura, nuevas formas de dar como un valor simbólico a estos procesos que ocurren en todos los territorios. Y nuestra práctica se resume en estos 3 pasos que construyen esta paleta biomaterial. El primero es extracción de ciertos polímeros. Por ejemplo, nosotros somos capaces de manera muy artesanal y utilizando química verde, que significa que no es nocivo para el medio ambiente, logramos extraer ciertos polímeros para construir, por ejemplo, láminas plásticas que pueden ser ocupadas en distintos ámbitos. Eso también lo podemos sacar de otras fuentes, como por ejemplo los almidones, que se pueden sacar de cáscaras de palta, o eventualmente también de las papas. Nosotros casi
300 tipos de papas distintas que podríamos perfectamente utilizar como una fuente de nuevos polímeros. Y después con estos polímeros lo que hacemos es justamente vincularlos también con los desechos que existen en cada territorio. En nuestro caso, el bagazo de cerveza, las conchas de los moluscos, cáscaras de huevo, por ejemplo, o ceniza. El sur de Chile se sigue calefaccionando mucho con madera, nos permiten de alguna manera transformar lo que nosotros entendemos como desecho normalmente, y resignificarlo, recontextualizarlo con distintas formas, con distintos símbolos, construyendo nuevas narrativas. Y eso es un poco lo que hemos estado trabajando con distintos materiales en la construcción de esta paleta, que más que desarrollar productos, lo que hemos estado tratando de hacer es generar como una especie de demostración de nuevas posibilidades materiales, y a partir de eso hemos ido construyendo con colaboraciones bajadas un poco más de proyectos, de objetos o de productos. Y un tercer ámbito que define nuestra práctica tiene que ver con el trabajo concretamente con microorganismos, y ahí tenemos dos fuentes. Uno que es el trabajo con micelio, que es justamente lo que se le conoce, no de buena manera, pero son como las raíces, podríamos decir, las hifas con las cuales podemos generar nuevos materiales biocompuestos, o bien con celulosa bacteriana, con los cuales podemos ir trabajando desde papel hasta posibilidades de cuero. Y eso, justamente a partir de ese último, es donde yo quiero compartir con ustedes el caso de la celulosa bacteriana, y cómo ha sido nuestra experiencia en prototipar o descubrir primero, desarrollar, prototipar y establecer un material que pueda ser aplicado finalmente en un diseño o en un producto. Y esa historia se la voy a contar hoy a medida de ejemplo de cómo estamos trabajando en el laboratorio. Lo primero es que el cultivar significa trabajar entendiendo un organismo que está vivo y que de alguna manera la generación de material se da de manera simultánea. Trabajamos con colonias que están en simbiosis de levaduras y bacterias, y estas levaduras y bacterias de alguna manera van generando celulosa, que es esta capa que ustedes ven acá arribita, que es nanofibra de celulosa, celulosa pura, con la cual el microorganismo genera para poder protegerse del exterior, del oxígeno, ¿no es cierto? Para que no lleguen otros microorganismos a atacarlos o a comerse estos alimentos. Lo interesante es que estos procesos que son fermentaciones, nosotros los tenemos hace mucho tiempo en nuestra cultura. O sea, la fermentación de la manzana genera este tipo de celulosa, por ejemplo, ¿ya? Y con eso empezamos a hacer primeros ejercicios. Los ejercicios que estábamos realizando en un comienzo eran celulosa que generamos a partir de la fermentación del té, ¿ya? Y lo estábamos trabajando más bien para la generación de formas tipo cuero, y lo interesante es que es un material que se puede generar de muy bajo costo, con muy poca agua, no necesita suelo, porque se puede cultivar en bateas que se pueden armar, ahí les voy a mostrar una foto, no genera residuos tóxicos ni biodegradables, y finalmente es un material renovable. O sea, uno va alimentando este cultivo y de alguna manera se va generando el material como protección. Pero rápidamente nos surge la pregunta de cómo podemos generar diversidad, pero a partir de fuentes de carbono que sean propias de nuestro territorio. Carbono me refiero como alternativas al té. Por un lado estaban las manzanas, pero también queríamos buscar otras fuentes que también construyan narrativa, porque estos materiales, los materiales son políticos, los materiales reflejan una forma de cultura, los materiales reflejan una intención, y por lo tanto queríamos buscar eso, tratar de generar en un proceso de fermentación un material que hablase de nuestro territorio. Y ahí, después de harto tiempo de trabajo, logramos generar a partir de una fermentación salvaje. Eso quiere decir que no tiene ningún inóculo externo, sino más bien es un proceso de fermentación de fruta y hoja del maqui, que es Aristotelia chilensis, que es una planta que está en todo el sur de Chile, y que lo interesante además es que es una planta que es colonizadora, que es la primera que se instala en el suelo degradado y que permite las condiciones base para que surja
el bosque nativo. Y empezamos a entender que también, como les decía antes, los materiales hablan no solo del material en sí, sino que hablan de una escala que tiene que ver con el territorio, de los ecosistemas humanos, biológicos, etcétera, pero también, como lo vemos acá, que en el fondo el maqui es un árbol que tiene ciertos frutos, que permite que ciertas especies se alimenten de él, que permite la propagación del bosque nativo, que permite que, por ejemplo, ciertas comunidades indígenas de esta zona puedan cosecharlos de manera consciente, que lo han hecho desde como a nivel de tradición, ¿no es cierto? Sacan distintos productos de esto, pero también estaba la otra escala, la escala microscópica. Entonces el material empieza como a ser el reflejo de esta historia que se da en distintas dimensiones. Y empezamos a mirar en esas distintas escalas, la mirada territorial, y no se me está cargando el video, pero en la escala, voy a seguir avanzando, bueno, no era el tiempo, en la escala más microscópica. Ya el video de antes era justamente cómo iban actuando estas levaduras y bacterias en un análisis que hicimos de nuestros cultivos, y estas nanofibras que conforman la celulosa de maqui, nos dábamos cuenta que de alguna manera esta es una bacteria que prácticamente lo que está generando es una especie de telar, ¿no es cierto? El telar donde se va generando, se va cosiendo esta fibra. Y hemos ido trabajando eso, entonces estamos logrando generar una celulosa bacteriana que es propia de este territorio, con los cuales hemos ido trabajando y hemos empezado a conectar, ¿no es cierto?, en estas distintas escalas para conformar una narrativa en torno a estos materiales y que no simplemente sea un material, por ejemplo, parecido al cuero, sino más bien un material que puede tener como toda una historia detrás y que es reflejo de eso. Y el laboratorio se inserta como parte de ese ecosistema. Y eso fue muy interesante como ejercicio, pero después dijimos, bueno, esto tenemos que de alguna manera pegarnos un salto y entender cómo podemos pasar de esta experimentación puntual a algo como que se pueda producir un poco más, ¿no es cierto? Cómo lo podemos trabajar y transformar en un biotextil. Y ahí empezamos a tratar de saltar de esa escala de laboratorio a una escala un poco más piloto de producción, siempre teniendo en cuenta esta idea de sistematización, pero con una fuerte visión de sustentabilidad, porque no tiene sentido esto escalarlo a cualquier costo, si no volvemos a tener los mismos problemas que tuvimos en un principio con el plástico y el cual queremos un poco replantear, ¿no es cierto? Y empezamos a desarrollar desde el 2020 a la actualidad como todo este seguimiento, distintas formas de producción, distintos cultivos que nos entregaban distinta información, y de alguna manera empezamos a desarrollar con distintas técnicas, distintas recetas, distintas texturas, distintos colores, tratar de utilización de corte, y empezar a estandarizar para poder llegar a un material que pueda ser trabajado, ¿ya? Un material que de alguna manera permitía no solamente incorporar, como les decía antes, una narrativa, sino que también tuviese como un impacto o un buen performance para que cualquier diseñador, agente de oficio, pueda utilizarlo y transformarlo y continuar el viaje de este producto, ¿no es cierto? Entonces el LAPA se inserta como en una cadena de, como lo decía antes Isidora, como este material pasa a otra persona que lo transforma, ¿no es cierto? Nosotros estamos así, nosotros no hacemos objetos, sino que trabajamos el material y lo pasamos. Somos parte de esa historia. Y ahí viene algo bien interesante en la práctica que hemos estado realizando, que es justamente cómo especular con estos materiales que no tienen una estandarización que yo pueda sacar de una información técnica, porque es algo que estamos descubriendo poco a poco. Y para eso, justamente lo hemos hecho en un proceso abierto. Hemos contactado a distintas personas que trabajan con textiles de esta zona y le hemos pedido con distintas muestras que empiecen a probar, a testear, a ver flexibilidad, caída, tipos de costura, situaciones en que funciona mejor, mezclarlo con otros materiales como lana, y ahí empezamos a trabajar con una marca de diseño de Valdivia, que es Caloficha,
y que a partir de uno de nuestros cueros empezó a replantear a nivel de prototipo, de una manera muy rápida también, uno de sus bolsos como característico. Ella trabaja principalmente con telar. Y lo interesante, lo más interesante para nosotros es justamente, los videos no me están funcionando, puede ser el internet, pero justamente es poder testear este biotextil, este cuero, con las características o de la manera en que se hace normalmente. Y eso nos entregó un feedback enorme para poder modificar nuestros procesos y poder entregarle un material que ella pueda aplicar finalmente en un producto que pueda salir al mercado, pero que además habla, insisto, como de esta narrativa, de esta historia, de esta como visión de la cultura material. Y en ese proceso estamos realizando muchos prototipos. Creemos que este material todavía no está tan listo como para salir al mercado. Y lo que estamos haciendo justamente ahora es explorar técnicas, explorar vinculaciones con materiales nobles y locales, y ver cómo se va fusionando en esta mezcla entre oficio, artesanía, producción artesanal, y un poco proponer una alternativa que va más allá de lo material, sino que también construye nuevas lógicas productivas en estos territorios. O sea, si es que empezamos esta producción de maqui, tiene que necesariamente estar vinculada a estas comunidades donde se recolecta conscientemente, donde hay un transporte que está para llegar al laboratorio como controlado, ¿no es cierto?, que tiene un bajo impacto de producción y que después lo toma una persona que lo trabaja con una cierta conciencia. Entonces, todo ese ciclo del producto, esa forma de crear los materiales, es la que nosotros también estamos tratando de llevar a cabo con una manera consciente, abierta, con un discurso político y narrativo muy importante, porque creemos que justamente el futuro son con materiales como de carácter nativo, son con materiales que son más sustentables y con una fuerte carga territorial. Y eso, lo invitamos y la invitamos a ver más del trabajo que desarrolla el laboratorio. Ahí están nuestras redes. Y eso, muchas gracias por la invitación. No, definitivamente gracias a ti, Alejandro, por haber respondido a nuestra convocatoria, ¿cierto? Me acuerdo todavía ese primer encuentro por Zoom en pandemia, donde yo entusiastamente, o sea, claro, Natacha Marini nos conectó para poder conversar, ¿cierto?, de esto del textil y qué propiedades podía tener, qué sé yo, aplicaciones. Y yo soy diseñador industrial, necesito saber más, cuéntame más, puedes participar en la universidad, qué sé yo, porque es básicamente muy alucinante el trabajo que están haciendo. Así que nada, pues gracias a ti por todo. Bueno, cerramos obviamente con un aplauso que le estamos dando a todos los expositores. Así que nada. Y con este aplauso y este agradecimiento abrimos también la ronda de preguntas. Así que no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. A ver, dice Dominique, dice qué maravilloso todo, es posible adquirir sus materiales para tratar de incorporarlos en Santiago, ojo con eso. Sí, mira, lo que estamos haciendo normalmente es que todavía no estamos vendiendo materiales así como abiertos, sino que más bien estamos tratando de establecer confianzas con quienes pueden ocupar el material, con proyectos que también hagan sentido con los valores del laboratorio, y por eso hemos ido como testeando los materiales con ciertas personas. Ahora, mandamos materiales para afuera todo el rato, o sea, para Santiago, para el norte, más para el sur, y de alguna manera también una forma de difundir y de hacer que más personas se interesen por estos materiales, es justamente ese tipo de solicitudes y de posibilidad de compartir estos materiales. Y fue muy interesante como lo de Guara, porque justamente hay un club de estampa acá en Valdivia que trabaja con marmolado, y se nos han acercado mucho para ese cruce de marmolado con biomaterial. Y los resultados, están pensando dónde
tener eso por acá, si después en la presentación de Luz puedo quizás buscar y lo podría mostrar al final porque queda realmente hermoso. Eh, Así que, claro, yo creo que en esos cruces con otros oficios, cruces de técnicas, colaboraciones, es donde también es muy bonito cómo se van insertando estos nuevos materiales. Bueno, esas colaboraciones y esos cruces es justamente el objetivo de haberlos convocado a ustedes a esta instancia. Bueno, te voy a ver, hay muchas preguntas a las cuales me sumo a todas. Qué ganas de también tener esos materiales por acá, Alejandro, dejo el dato por ahí. Dicen por acá también, a ver, dice Vicente San Martín, ¿hacen talleres presenciales o en formato online? Mira, hemos hecho, reunimos harto de los talleres virtuales porque sentimos que hay como una sensibilidad que es distinta en lo presencial. Ahora, hemos hecho mucho ligado a como centros de educación, ya sea escolar, mucho trabajo con comunidades de liceos de la zona, Panguipulli, Valdivia, Santiago también, y universidades, mucho con universidades también, workshop, talleres, abordando distintos materiales, almidones, polímeros de alga, y ha sido bien interesante. Creo que en lo presencial, por lo menos el próximo año, vamos a estar ya como más activos, y sobre todo vamos a volver a retomar la residencia. La residencia que mezclan ciencia y arte, y eso es interesante porque justamente lo que decía Isidora, en grupos pequeños permite tener como una interacción que es muy distinta. Y esto, como les decía antes, para nosotros el material es muy una excusa para hablar de otros temas, hablar de lo político, lo medioambiental, que después queda reflejado en el material, pero, pero lo presencial es como muy, 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 muy necesario. Así que se vienen cosas presenciales, pero yo creo que desde el próximo año. Ya, buenísimo. Estaremos atentos entonces porque yo me sumo. Perfecto, Paula Ron perfecto, dice, perfecto. se sabe que la sobreproducción con cualquier tipo de recurso al final genera impacto negativo. ¿Cómo piensan que se puede regular la producción con biomateriales de manera masiva? Muy buena pregunta, está Profundo. muy, muy lindamente planteada, porque normalmente nos preguntan cómo podemos escalar estos materiales. Entonces, nuestra respuesta siempre es, bueno, cualquier material que se escale como se está escalando, como se ha escalado el plástico, los otros materiales que nos van a dejar con la embarrada que ya tenemos, y por lo tanto, justamente los biomateriales y esta mirada más de territorio, de generar paletas de materiales, es como una necesidad y posibilidad de diversificar. Entonces van a haber materiales, alternativas materiales para una misma función o un mismo uso. Yo creo que eso reduce necesariamente como esta necesidad de sobreproducción de un material en particular. Entonces nosotros podemos hacer biofilm de plástico, como plásticos, ¿no es cierto?, hechos de polímeros de alga, pero también de almidón de papa o de cuesco de palta, y como que de alguna manera uno va como planteando alternativas que pueden servir para un mismo uso. Si nos vamos a cualquier parte del territorio, la idea y la metodología que plantea el laboratorio es buscar esas alternativas productivas, materiales que nos permitan eso. Entonces, yo creo que ahí hay que equilibrar siempre desde una mirada local, para poder generar alternativas. El plástico va a ser difícil que lo saquemos, pero sí es necesario que planteemos alternativas, ¿ya? Que no sea exclusivamente eso, porque tiene un impacto tremendo, ya lo sabemos, pero a la vez es como vamos construyendo otras matrices productivas, para generar nuevas soluciones materiales. Ya, buenísimo. Bueno, acá seguimos con los cruces y todo, y la Isi nos comenta, me encantó, yo quiero experimentar el marmolado con sus materiales, felicidades. Así que se está cumpliendo plenamente el objetivo de Utemxtil hoy día. Tenemos otra pregunta, dice Marisa Quijón, ¿han hecho pruebas de propiedades, resistencia, maleabilidad, etcétera, de los materiales? Sí, nos ha tocado, no, por tiempo no mostramos mucho ejemplos, pero hemos trabajado harto con empresas de mediana escala,
por ejemplo, con Kelp, que hemos desarrollado todo un packaging para sus productos, que es una empresa de alimentos, y eso tenemos máquinas para testear compresión, tracción, resistencia, y eso aplicado a todo el resto de los materiales. Entonces, sí, podemos dar un carácter muy técnico a los materiales. Creemos que en este momento lo más importante es como sensibilizar a partir de un poco el proceso que hay detrás, de generar alternativas, y que más que yo darles un número, me interesa mucho que la gente que trabaja con nuestros materiales tenga una experiencia personal con ellos, y que de ahí surja esa necesidad de dónde ocuparlos, y entender como las propiedades inherentes de esto, y no simplemente decir, bueno, este es un plástico, o sea, un cuero vegano, por ejemplo. Estamos tratando de que el material hable por sí mismo y tenga como una oportunidad de mostrarnos dónde es mejor utilizarlo. Entonces eso está interesante, pero sí, detrás de todo eso tenemos como nuestra fichita técnica que un poco avala la característica en una determinada estandarización del material. Bueno, muy coherente, obviamente, como con el espíritu del proyecto. Y acá justamente Javier Clavero nos comenta que la definición política como argumento del quehacer es notable. Felicidades por lo hecho. Muchas gracias, Javier. Y esa sería la última pregunta. Ajá. Así que, bueno, reiterar las gracias por la participación del equipo, ¿cierto?, de Alejandro y del equipo de LAVA, que, bueno, coterráneos, así que con mucho más cariño las gracias a ustedes. Eso, muchas gracias. Bueno, y comentarles también que como a la ICI también le vamos a hacer llegar unas publicaciones que son un agradecimiento para ustedes, y yo personalmente se los voy a ir a dejar allá para poder visitar también la cocina que tienen por allá, ¿ya? Así que nos estaremos viendo en un par de horas, meses, no lo sabemos, pero eso. Muchas gracias, chiquillos, un aplauso. Muchas gracias. Para comentar a los y las asistentes, quienes se queden al final, vamos a sortear unos libros vinculados a oficio y diseño, así que quédense hasta el final para que participen de esa instancia. Si no están presentes, al agua, así que pasamos el dato al tiro, quédense hasta el final para ese mini concurso entre los y las asistentes a esta instancia. Damos el pase ahora a Rafael Salas de Loop, que nos va a mostrar cómo ha sido su proceso creativo en este trabajo con artesanos. Muchas gracias, Marco. Espero que se escuche bien, si no me avisan. Perfecto. Bacán, mientras comparto la pantalla, aprovecho de agradecer también la invitación. Es siempre muy agradable y súper lindo encontrarse con proyectos que uno de repente, o sea, obviamente conoce, pero escucharlos hoy día también es súper lindo saber que muchas ideas se comparten. Quizás venimos de lugares distintos, pero es interesante que llegamos a conclusiones parecidas. Dicho eso, mi nombre es Rafael Salas. Este es un link que no vamos a ver ahora, pero que les dejo en el chat por si alguien lo quiere ver después, porque es un video que también plantea un poco quiénes somos y cuál es nuestra propuesta. Pero más allá de eso, nosotros nos definimos como un estudio de diseño que transforma residuos plásticos, siempre a través del trabajo con artesanos de distintas localidades y un sistema de reciclaje a baja escala. ¿Qué hacemos en concreto? Nosotros elaboramos una fibra flexible de plástico reciclado a partir de este tipo de residuos, porque nos hicimos la siguiente pregunta. Este fue un proyecto de tesis de la universidad, de mis otros dos socios. Nosotros, los fundadores de Loop, somos 3 personas. Sebastián, Javiera y yo fuimos compañeros de magíster, y en su proyecto de tesis, a partir de una pregunta que es simple, pero bien representativa de los tiempos que estamos viviendo, fue como comenzó esto. Y la pregunta fue, ¿por qué el plástico, que es un material que dura tanto tiempo, lo ocupamos durante tan poco tiempo en relación a su durabilidad? ¿Y qué está significando eso? Entonces, por ejemplo, las tapas de botella, cuando nosotros nos compramos una bebida que viene en una botella plástica y nos tomamos el líquido que está al interior, una vez que ya nos consumimos lo que está dentro, quizás podemos volver a llenarla con agua y ocuparla un tiempo más.
pero técnicamente como producto ese material ya perdió su valor para nosotros, o sea, ya nos tomamos lo que estaba dentro. Sin embargo, el plástico como material está prácticamente intacto. Entonces es como un contrasentido aún mayor si después entendemos el daño que ese tipo de materiales produce en el medio ambiente. Entonces, a partir de eso, y ocupando este material, comenzamos a desarrollar distintas líneas de trabajo. Primero los objetos, y esto se basó en incorporar el plástico al proceso productivo de artesanos que tomaban este material y veían que, bueno, lo podían tejer de forma similar a cómo se tejían las fibras vegetales normalmente. Y también eso nos ayudó a nosotros a incluso desarrollar objetos aún más grandes o proyectos de diseño aún más grandes donde también el elemento central era el plástico. Por un lado es como una forma de trabajo, pero también el interés que esto generaba era entender cómo se extendía la vida útil del plástico, cómo se trasladaba desde, sobre todo a través del proceso de reciclaje, cómo se trasladaba desde un producto, desde un objeto, hacia un nuevo objeto, y ahí se da como este traspaso del material, que más o menos conserva sus propiedades, pero está resignificándose de otra manera. Y también gracias a eso nos dimos cuenta que el interés no estaba solo en los objetos, sino que en el proceso y en lo que se podía aprender a partir de ya sea la técnica de fabricación, de cómo se hacía algo o cómo se preparaba el material mismo. Y esto un poco como para resumir lo que hacemos actualmente a grandes rasgos. Porque me quiero centrar un poco más en ciertas experiencias que hemos tenido y que nos han ayudado a como profundizar la reflexión que nosotros hacemos respecto al trabajo que realizamos. Acá de nuevo les voy a compartir otro link que es más sobre los primeros talleres que nosotros realizamos. Y es interesante porque también nos sirvió para validar en un comienzo esta idea que teníamos de cómo integrar el material a otra, o entregárselo a otras personas, y que ellas también nos dieran su experiencia y cómo veían el uso de esto, de una fibra de plástico reciclado. Pero ya, más allá de eso, nosotros comenzamos trabajando con Timbarongo, en parte porque Timbarongo es una ciudad que ya cuando nosotros comenzamos ya llevaba algún tiempo vinculando artesanía con diseño a través de otros proyectos. Unos referentes importantes para nosotros fue lo que había hecho Petland, por ejemplo, y Made in Mimbre también, porque nos mostró, o más bien, como que un poco nos facilitó el acercamiento con los artesanos. No era algo tan extraño esta idea de que llegaran personas no necesariamente a comprar artesanía, sino que a proponer una forma de trabajo. Y eso nos ayudó sobre todo a comenzar a validar que existía una forma de relacionar estas dos materialidades, entender cómo el reciclaje, o más bien a través de la artesanía, podíamos empezar a darle un sentido al reciclaje de plástico. También en los primeros talleres que realizamos nos ayudó a trabajar con artesanos un poco para respaldar lo que se estaba haciendo, pero sobre todo para ir de a poco experimentando cada vez más y perfeccionando el tipo de objeto que se hacía, sobre todo porque para nosotros era muy importante llegar a un objeto final que por sí mismo fuera atractivo y no necesariamente apelar al hecho de que fuera reciclado o que se estuviera utilizando plástico reciclado. Porque eso era una forma también de ponerlo, no sé si al nivel es la palabra, pero ponerlo a la altura quizás de otros objetos que no necesariamente apelaban al reciclaje o la sustentabilidad como elemento diferenciado. Sobre todo, ahora es como mucho más evidente, pero era una tendencia que todavía no estaba tan presente. Luego de eso, pasamos a San José de la Mariquina, que esto está cerca de Valdivia, pero hacia la costa, y este fue el trabajo que realizamos acá fue bien importante, porque nos abrió un poco el otro camino, quizás nos ayudó a replantearnos el trabajo que estábamos realizando.
La foto que ven ahí es una enredadera de boquipilpil, que es una fibra vegetal también, distinta al mimbre, eso sí, que crece en los cerros de la costa valdiviana. La característica, o una de las características de esta fibra, es que a diferencia del mimbre, los artesanos que la utilizan no han podido encontrar una forma de cosecharla, como para poder ir regulando más su uso, sino que está así tal cual en la naturaleza, y eso ha hecho que con el tiempo se vaya agotando, lo que genera como una encrucijada, por así decirlo, porque a medida que más se utiliza el material, más escaso se vuelve, y con eso comienza a estar en riesgo la actividad misma de la artesanía. Entonces nosotros llegamos a esta comunidad gracias a una invitación de Fundación ONA, de ONA Chile, porque justamente vieron el trabajo que habíamos estado haciendo en Chimbarongo, y nos plantearon, o sea, la idea de todo esto fue ver si se podían complementar ambas fibras, justamente para que el uso del boquipilpil, o al uso del boquipilpil más bien, se le pudiera dar un descanso, al complementarlo con la fibra de plástico reciclado. Y que eso, sin embargo, permitiera que los artesanos siguieran fabricando fibra y desarrollando productos. Eso fue un poco como la intención de esta experimentación. Entonces fue bien lindo porque a través de un par de sesiones de talleres, donde los artesanos trataron de hacer distintas aplicaciones, por un lado más con cestería y por otro textil. En general la parte textil nunca nos ha funcionado demasiado bien con la fibra de plástico reciclado, pero sí hemos podido ir haciendo algunas pruebas. Pero la cestería sí siempre se ha dado de forma más orgánica, quizás, para ocupar la palabra. Justamente porque esto del trenzado de fibra, como que el material, o más bien la técnica, como que recibía de mejor manera el material que nosotros ocupábamos. Y eso nos permitió desarrollar una línea de objetos, pudimos presentarla creo que pensando ahora que quizás haya sido la última más deco que se hizo, o la penúltima. Pudimos hacer unos talleres ahí también para mostrar un poco, no tanto la técnica, sino también la realidad de lo que ocurría en Mariquina. Y también este proyecto lo pudimos exhibir en la Bienal de Diseño Madrid del 2020, lo que fue un poco, sobre todo para nosotros, una validación del trabajo que estábamos haciendo. Pero sobre todo entender que había como, o sea, o que se lograba este complemento entre una fibra de plástico reciclado y la fibra vegetal, que iba más allá del objeto mismo. Y también, y por último, la tercera experiencia que les quería contar es lo que hicimos en Iquitos, en Perú, donde, al igual que en Mariquina, hay una fibra vegetal que se llama tamiche, que crece ahí en la selva. Esto es como la parte de la selva amazónica, pero hacia el lado de Perú, donde también las comunidades que viven ahí, que normalmente se dedican más al turismo, hay como estos lodges donde se puede ir a descansar. Pero sin embargo el plástico es un elemento que está presente ahí, y es como se da esta lógica de que el plástico ya llega a lugares tan remotos como este. Entonces esto fue algo más experimental o puntual más bien, donde sí queríamos probar que era posible, llevando el plástico, o sea, la fibra de plástico reciclado a un lugar tan remoto, de que de todas maneras se podía transformar y hacer cestería a partir de lo que había en el entorno, y también con el plástico. No es que hayamos reciclado directamente el plástico que estaba allá, pero sí fue el ejercicio de decir, bueno, la artesanía tiene esta característica de que se basa un poco en transformar el entorno de la comunidad en la cual se desarrolla. Y si el plástico ya también es un elemento que está presente en el entorno cada vez más, ¿por qué no tomar ese concepto y también ver si es que la misma comunidad puede incorporarlo a un proceso como este? También todo lo que se trabajó después se pudo como vender a los turistas que iban al lodge que les comentaba. Pero fue interesante también porque, como les decía, nos ayudó a entender un poco también cuál era el rol que nosotros podíamos jugar como marca dentro de lo que hacíamos. No era solo de la parte productiva o solo hacer un objeto, sino que entender qué alcances podía tener el trabajo que estábamos haciendo. Y eso de a poco como que nos llevó a esta pregunta,
que es como decir, bueno, estamos resolviendo el problema del plástico, vamos así a través de la artesanía poder reciclar cada vez más, y la respuesta simple es no. Y la respuesta más compleja es porque el problema del plástico no tiene que ver con cómo lo reciclamos, sino que tiene que ver mucho con cómo se consume. Y ahí tomo un poco lo que comentaba Alejandro en la presentación anterior, porque, bueno, y muestro este gráfico porque justamente muestra cómo aumentó la producción de plástico más o menos desde 1960 hasta hace unos 5 años. Y es súper interesante, o sea, interesante y un poco abrumador a la vez, porque yo creo que todos los que estamos acá probablemente nacimos después de esta fecha, y lo que termina pasando es que como que entramos a un mundo que ya venía funcionando de una manera, y que eso nunca se cuestionó, porque quizá en ese momento nadie se imaginaba lo que iba a terminar pasando 60 años después. Pero eso es justamente lo que nosotros hemos podido ir descubriendo, de que entonces qué rol podemos jugar nosotros o qué rol pueden jugar los oficios en todo esto. Y esto siempre lo conecto, entre paréntesis, estos gráficos son de un documento que se llama La nueva economía de los plásticos, de la Fundación Ellen MacArthur, por si a alguien le interesa más este tema, porque estamos, o la palabra de moda, si se quiere, tanto como la sustentabilidad, hoy en día es la economía circular, que viene a ser como este nuevo modelo productivo que se supone viene a resolver el problema de sobreconsumo que estamos teniendo. Pero nosotros vemos que no es, también muestro este gráfico no para explicarlo así en detalle, sino para entender que son procesos complejos, que no es tanto como tomar un material y reciclarlo, es algo que va mucho más allá. Y ahí también, bueno, aprovecho de agradecerle a Alejandro, que la presentación anterior un poco grafica muy bien como el enfoque que ellos toman, y el proceso al que han llegado, que parte de un poco más allá. O sea, no se trata solo de reemplazar el plástico con otro material, si es que se va a seguir consumiendo de la forma en que lo venimos con el plástico hasta ahora. Entonces, ¿por qué a mí me gusta mostrar esto? Porque es como, bueno, ¿dónde entra el oficio acá? ¿Dónde entra la producción a menor escala? ¿Por qué, o sea, vale la pena seguir desarrollando la artesanía? Y nosotros la respuesta que hemos encontrado es que gracias al proceso artesanal, por así decirlo, el fabricar cosas, el procesar materiales así uno por uno, ahí podemos ver cómo la huira de mimbre se va adelgazando para que después recién se pueda tejer un canasto, y eso es una por una, pasándola por estas máquinas que más encima, no alcanzan siquiera a ser máquinas, son herramientas que los mismos artesanos van fabricando para poder trabajar el mimbre. En algunos casos han hecho algunas con pequeños motores que automatizan un poco más el proceso, pero es curioso porque también eso es como que se trata de llevar el oficio o la producción artesanal a una lógica más industrial. Y en nuestra opinión, como que eso hace que empiece a perder justamente la esencia que tiene. Entonces, al final, ¿cuál es qué rol juega para nosotros el oficio o la artesanía en todo esto? ¿Por qué podría valer la pena o por qué es importante que para nosotros lo es que nuevas generaciones sigan acercándose a esta actividad? Tiene que ver básicamente con esta reflexión, que es, nosotros por lo menos hemos descubierto que desde el objeto hecho a mano, que desde el origen resolvía tareas del día a día, cosas cotidianas que no tenían, como que no trataban de ser más de lo que eran, era poder trasladar cereales, poder lavar el trigo, por ejemplo, nos permite cuestionar nuestros hábitos de consumo, porque al final lo que terminó pasando con esta explosión en nuestro caso del plástico, es que se empezó a utilizar para tantas áreas de la economía, que terminó volviéndose algo que era como inescapable. Sin embargo, o sea, perdón, y pasaba a ser que el objeto ya no te resolvía algo, o te trataba de facilitar cada vez más cosas, pero como que dejaba de lado todo el proceso, se volvía desechable. Entonces, el objeto hecho a mano a través de las materialidades nos acerca de nuevo a ese proceso, un poco grafica lo complicado que puede ser fabricar algo,
y nos permite un poco tomar esa pausa de decir, bueno, todo lo que usamos, todo lo que consumimos no es que no cueste nada, o sea, y desecharlo tampoco como que desaparece del mundo. Entonces vuelvo a esta gráfica un poco porque lo que tratamos de plantear al final, que el valor del oficio y también el rol que puede jugar el diseño acá, es que si nos vamos a enfrentar a este modelo de economía circular, no podemos como tomarlo bajo la misma lógica con la que veníamos, sino que tiene que haber esta reflexión previa de entender, bueno, estamos redefiniendo estos procesos únicamente para, ahora en vez de usar plástico basado en petróleo, vamos a hacer plástico basado en maíz, o estamos tratando de redefinir estos procesos entendiendo que se tiene que lograr un equilibrio, que el oficio, en nuestra opinión, logra muy bien, en términos de lo que consumimos, los recursos que eso necesita, y qué pasa después de que desechamos lo que estamos consumiendo. Entonces, yo siempre trato de poner el ejemplo de la artesanía, porque los artesanos que trabajan con ciertas fibras vegetales entienden que la cosecha de esas fibras se da en una época del año, que hay ciertas épocas del año donde este material no está disponible, entonces significa que si ocupamos mucho en cierta época, más adelante no va a estar. Al mismo tiempo está pasando que esta actividad que nos permite hacer esa reflexión, debido al cambio climático y otras razones, se va volviendo más difícil porque justamente la estacionalidad va cambiando. Entonces al final decimos, bueno, ¿por qué sería necesario que se siga conservando este tipo de actividades y qué rol juega el diseño? Es un poco por lo que he explicado, y el diseño lo que viene a hacer es un poco analizar los sistemas que estamos actualmente desarrollando y ver cómo se pueden reestructurar, pero tomando en cuenta estos principios que son, un poco agrupan valores que consideramos hacen necesarios para estos tiempos, como son el que decía, el uso sustentable de recursos, el desarrollar habilidades creativas, que también tiene mucho que ver con cómo resolvemos estas problemáticas, y también conectar con algo más patrimonial, si se quiere, pero sobre todo con los territorios, y cómo también desde las mismas comunidades y las tradiciones que ahí existen, se puede lograr esta reflexión y por qué sería importante conservar. Eso principalmente. Acá también dejo nuestros datos de contacto por si alguien quisiera saber más de lo que hacemos o hacer más preguntas. Gracias. No, bueno, como a todos los expositores, básicamente, Rafael, gracias a ti por la participación, por la mirada, ¿cierto? Tan común y tan sinérgica entre todos los expositores que a mí me tiene chocho, como se dice, ¿ya? Bueno, partimos entonces con la ronda de preguntas ahora. No sé si hay alguien que tenga alguna duda respecto del proyecto de Rafael. Vamos a tomar solamente 2 preguntas, ya para no extendernos en el tiempo. Y aquí Niniel tiene una pregunta, Raúl, si la quieres leer. A ver, dice, acá la veo. ¿Cuál ha sido la reacción de las y los artesanos ante la propuesta de unificar las fibras vegetales con fibra de plástico reciclado? Respecto a tal vez, dice, el interés de mantener la fibra vegetal como parte de su oficio y tradición. Es buena pregunta. Nosotros tomamos una postura muy... o sea, no sé cuál es el adjetivo, pero definimos ciertas políticas que facilitaran el trabajo que realizáramos, sobre todo desde el punto de vista de los artesanos. La artesanía, yo diría que cada vez más se mantiene más como una actividad de subsistencia en muchos casos, que algo más patrimonial. Sobre todo cuando es la artesanía más que quizás no es tan reconocida. Entonces lo que hicimos fue abordar el proceso, aún cuando fuera de experimentación, como un trabajo que los artesanos iban a realizar y que por lo tanto tenía que ser remunerado. Creo que o sea, todo esto para decir que hemos tenido una buena recepción, que en parte creo que tiene que ver con la disposición con la que llegamos nosotros de no, o romper quizás con lo que nosotros veíamos que era la lógica más tradicional, de un poco comprar o fabricar objetos para después revenderlos, sino que realmente ver qué se podía llegar a hacer.
Y también porque los mismos artesanos nos decían que, bueno, sí podemos probar esto, pero normalmente cuando trabajamos con un nuevo material, el tiempo de fabricación es mayor, no siempre uno se acostumbra al tiro al material. Hubo una buena recepción en ese sentido. En el caso de Mariquina también fue positivo porque justamente había una necesidad previa, que era el hecho de que el Boki ya estaba un poco agotándose. Incluso creo que el Infor, si no me equivoco, había estado tratando de realizar pruebas como para tener en invernadero, si no me equivoco, cultivar Boki y no se había logrado. Entonces, ahí en ese caso sí, también, por un lado, la parte económica, pero aún más en el caso del Boki hay un componente patrimonial bien importante. Hubo una buena recepción. En general ha sido positivo y también es bien, o sea, los mismos artesanos y todos sabemos el problema que hay con el plástico, entonces eso también lo reciben de buena manera, el hecho de que se pueda trabajar con plástico reciclado. Buenísimo. Bueno, tenemos otra pregunta acá, dice, ¿cuáles fueron las complicaciones al experimentar con textiles? Yo diría la principal complicación fue que el plástico como que no se no es que no se pudiera moldear, sino que conservaba su estructura. Entonces eso hacía que, por ejemplo, a medida que se empezaba a aplicar una técnica textil, como un poco no quedaba parejo, o se iba doblando un poco, y tiene que ver con que es como difícil de someter al plástico para que conserve su forma. Eso también tiene que ver con que el diámetro que nosotros somos capaces de fabricar la fibra no logra ser lo suficientemente delgado para que no pase justamente lo que estaba comentando. Tiene que ver más con el plástico como material. Hemos hecho pequeñas pruebas donde hemos incluso podido bordar un poco, pero no alcanza a ser algo que uno dijera, acá hay algo que se puede aplicar. Y esta es una pregunta personal igual, bueno, ya que se ofreció una última pregunta y esta es la pregunta de cierre igual para ya pasar al concurso tan esperado por los asistentes. ¿No han experimentado con el uso de este material como estructurante de textiles? Como poniéndolo, entrelazándolo entre medio de alguna fibra textil? Nosotros no directamente, pero sí Andrea Borrero, que es del Festival de la Lana, recuerdo hizo un telar bien grande, donde efectivamente ocupó el plástico más como guía, digamos, y a partir de eso pudo ir tejiendo un poco más. En una de las fotos que mostraba también había un poco, se trataba de hacer una técnica telar. Mira, yo te diría que incluso más que el plástico no funcione muy bien para el textil, es que nosotros no tenemos la capacidad o las habilidades como para darle un uso, porque también nos hemos dado cuenta de que a medida que personas que ya llevan, no sé, pues 20 años dedicadas a una técnica toman el material, es bien bonito ver lo que se puede lograr, porque son cosas que nosotros todavía no somos incapaces de hacer, básicamente. Entonces, como para cerrar la idea, es como más que el material mismo, a veces tiene que ver con la técnica de la persona que lo utiliza. Ya, o sea, hay un camino todavía que se puede recorrer ahí con las personas que dominen, digamos, estas técnicas. Exacto. Bueno, te damos las gracias entonces, Rafael, para ya ir cerrando. Bueno, obviamente con un aplauso, ¿cierto? Como a todos los expositores. Está súper bueno. Y para ir cerrando también esta instancia de Utextil 2021, comentarles y darles las gracias a todos. Está súper bonita la sinergia que ha habido entre los expositores, entre las distintas miradas que ha tenido cada uno que convergen a un mismo lugar desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? La mirada territorial que tiene cada uno, la mirada sustentable también, que es súper grato poder observarla desde tres proyectos que son totalmente distintos y que quizás no se conocían entre sí. Vemos que hay vinculaciones muy potentes. Y es una mirada también de futuro muy importante de empezar a reconocer. Así que muchas gracias a todos los asistentes también y le damos el pase ahora a Marcos para que realice el sorteo de las publicaciones que le vamos a regalar a los asistentes. Marcos. Bueno, comentar que entre los y las asistentes que están presentes ahora, en el momento del sorteo, vamos a sortear premio número 1, premio número 2, en orden correlativo, de 2 libros que nos parecen interesantes para estos como desafíos de lo textil desde la indumentaria, pero también
planteando escenarios de experimentación desde los y las estudiantes. Hemos tomado con Raúl el listado de los presentes y vamos a hacer el sorteo. Raúl, ¿se ve la pantalla compartida ahora del sorteo? Sí, se ve la pantalla compartida. Entonces vamos a tirar a 2 ganadores, orden correlativo 1 y 2, y tenemos unos suplentes acá, por si no estuviera al momento del sorteo la persona diciendo acá estoy, corre ahí al siguiente, a la persona que está en espera, ¿ya? Así que los ganadores y los suplentes en caso que no estuviera el ganador acá presente, así que comenzamos. Ahí están los y las presentes, el listado extraído desde Zoom. 5, 4, 3, 2, 1, y ganador María Soto. ¿Está María Soto? ¿No está? A ver, vamos a revisar. Preguntar si está. Sí, dice, en el chat dice que sí, que sí está. Ya, María Soto, por favor, Raúl, dale el correo tuyo para que se comuniquen internamente ahí en el chat. Y Nicole Pradines. Nicole, ¿estás ahí? Hola. Hola, ya, genial. Sí, aquí estoy. Nos vamos a comunicar con María Soto y Nicole Pradines para hacer entrega de estos libros que van a ir a apoyar, ¿cierto?, esta experimentación personal, este proceso para que puedan seguir trabajando. Así que bueno, nada. Aclarar, ¿cierto?, que María Soto tiene el primer premio y Nicole Pradines tiene el segundo premio. Sí. Así que nos comunicamos con ustedes. Raúl, terminamos entonces agradeciendo nuevamente a Guara, Somos Lava, Guara, Lava y Loop por esta instancia tan significativa. Y un aplauso para todos y todas. Para todos los asistentes, muchas gracias a todos por participar de esta instancia. Es una instancia que queremos seguir expandiendo, obviamente, así que, bueno, atentos a cualquier cosita que podamos estar comentando. Muchas gracias a todos. Genial. Gracias. Gracias a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Disculpen, hubo una pregunta, igual por si acaso, que preguntaba Dominique, ¿es posible adquirir su material para hacer pruebas con textiles? Preguntaba acerca de Loop, por si acaso, en Santiago. Sí, totalmente. No la vi. No, pero de todas maneras, quien nos contacte, bueno, les dejo de nuevo el correo, porque podemos mandarles muestras, todo lo que quieran. Genial. Sí, ahí están también las redes sociales para que puedan ahí comunicarse directamente con los expositores por alguna duda particular. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Chao, Ruth. Agradecido. Chao, muchas gracias. Chao. Rafael, Alejandro, Isi, muchas gracias por todo. Muchas gracias.